Buenos días. Nos encontramos, acá tranquilos en nuestro hogar y creído conveniente realizar un tutorial en relación a los fármacos, como una especie de introducción a los fármacos que se suelen utilizar en este deporte del fisicoculturismo y en otros deportes afines que tengan que ver con el uso de las pesas, con el uso de las máquinas, las dietas extremas. Antes de continuar con este tutorial, hacemos una mención de agradecimiento a la línea Sky, que muy gentilmente nos brinda sus productos y con este polo, con su logo, ¿no?, que nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias por eso. Como segundo punto, también queremos brindar su solidaridad al problema que ellos están atravesando, a indicarles a nuestros consumidores, como hemos indicado en nuestro Facebook, que existe una guerra sucia para muchos mercados y desde luego el mercado en el cual también es el deporte, pues también sucede lo mismo, ¿no? También nos parece interesante recalcar que hemos visto dos exposiciones de dos atletas, una de un atleta refiriéndose a el consumo de los suplementos de esta marca muy acertadamente, y también el testimonio de otro atleta que también ha indicado el consumo de estos suplementos dentro del punto de vista competitivo, que ha hecho hincapié que es exonerable el uso de sustancias dopantes. Yo creo que es interesante indicar que para una preparación un atleta usa diversos productos, desde suplementos, desde anabolizantes, sino que existe una doble moral en el cual tampoco vamos a divulgar qué productos usamos, pero es necesario recalcar que su uso es en la gran mayoría. Difícilmente habrá competidores que tengan una genética extraordinaria y que puedan competir sin el uso de estas sustancias. Entonces, como que empecemos con las cosas un tanto más claras, ¿no? Porque el que estén claras va a dar más respaldo de sinceridad, más veracidad a nuestros argumentos. Entonces, aclarado este punto, pasemos ahora con nuestra retórica media satírica, media directa, que muchos de nuestros seguidores en Facebook notarán. Pues ahora lo vamos a hacer también explícita en los videos. ¿Cómo elaboramos un proceso o una terapia de anabolizantes o de sustancias para el terreno de un cambio físico? Bueno, en realidad estos son unos cuantos tutoriales que estamos realizando, y sinceramente nos llama mucho la atención cómo algunas personas siguen a estos tutoriales con mucha devoción, tanto así que algunos creo que les prenden velitas a los tutoriales. Y verdaderamente hay algunos tutoriales muy interesantes, pero también hay algunos tutoriales muy sensacionalistas. Hemos observado algunos excelentes tutoriales por fisicoculturistas españoles de gran nivel, pero también con algunos tutoriales de algunos aficionados con una extraordinaria voz, con una extraordinaria secuencia de fotos, pero con un sensacionalismo verdaderamente espantoso. Como se suelen decir, los ciclos supuestamente los pro, supuestamente los Mister Olympia,
que efectivamente pueden ser así. De repente son menores, pero que en definitiva recuerden, por favor, que todo lo que es publicable siempre hay que darle un pequeño margen de la duda, encontrar si ese argumento es válido o no, porque si no, verdaderamente podemos meternos en muchos problemas. Entonces, es importante a nuestra forma de entender que un tutorial debe tener primero ciencia, segundo debe haber la confrontación de la ciencia con la praxis y después debe tener el tema didáctico y el tema de interpretación y ese valor agregado de que esa persona está contribuyendo en darte algo muy diferenciado frente a otros tutoriales que simplemente se limitan a hacer una mera transcripción de algún libro, de alguna cita bibliográfica, de algún comentario, pero no le dan ese aporte de análisis en base a su experiencia, que eso es lo que en realidad genera un extremadamente valor a la información. Entonces, sin más, muchos chicos me preguntan, profe, ¿qué puedo hacer para realizar o usar una terapia de anabolizantes? Pero la pregunta básicamente me dice, profe, ¿con qué puedo empezar? ¿Con qué productos? En primer lugar, nosotros tenemos algo muy básico. Primero es, ¿usted califica para usar una terapia de un ciclo de anabolizantes? Segundo, ¿usted está en condiciones de salud para poder usar un ciclo de anabolizantes? Tercero, ¿usted cuenta con el porcentaje de grasa o la composición corporal adecuada para usarlo? Cuarto, ¿cuáles son los propósitos que le motivan a usar una terapia de anabolizantes y algún tipo de suplementación? ¿Se ha hecho ese cuestionamiento? ¿Alguien le ha sugerido bajo esos 4 criterios? Sin duda, yo dudo mucho que le hayan sugerido bajo esos 4 criterios, porque desgraciadamente en el mundo se mueve mucho el tema monetario, y el tema monetario pues a veces es muy deshonesto y muy desleal y no priorizan su salud. Entonces, en primer punto, digámoslo, ¿usted tiene problema de gastritis, perdón? ¿Tiene algún problema cardíaco? ¿Tiene algún problema hepático? ¿Tiene algún problema renal? Si lo tiene, definitivamente va a ser muy difícil que usted pueda usar una terapia de anabolizantes. Tiene presión alta, entonces tiene que considerar mucho esos factores. Segundo, ¿alguna vez se ha hecho una evaluación de la composición corporal? Vale decir, el porcentaje de grasa. Si está, como hemos dicho en muchos otros tutoriales, en un rango atlético, bienvenido. Recordemos que la testosterona, los andrógenos actúan de mejor manera en un medio bajo de estrógenos. Los hombres tenemos tanto testosterona, tanta cantidad de andrógenos, pero también tenemos algún nivel estrogénico. Ustedes van a ver a muchos chicos que de repente presentan perdón, una ginecomastía o de repente presentan unos depósitos muy abundantes en las caderas, en determinadas zonas. Probablemente tengan un nivel estrogénico muy alto, así que su porcentaje de grasa en definitiva es muy alto. Por lo tanto, tenemos la necesidad de que estos niveles de testosterona, estos niveles de estrógeno tienen que reducirse bajando el porcentaje de grasa. Entonces, tenemos que ubicarnos en qué porcentaje de grasa estamos. Tercero, ¿por qué lo usa? Se ha documentado sobre la cantidad de efectos colaterales que existen en el uso de anabólicos esteroides. Se ha documentado sobre las bondades que le brinda el usar inteligente y adecuadamente el uso de anabolizantes. Profe, pero yo deseo para estar bien en la playa. Es un objetivo un poco superfluo, efímero, correr riesgos, ¿no? Profe, quiero competir. En definitiva, si quieres competir en el fisicoculturismo o en alguna otra modalidad que exhiba tu cuerpo,
sinceramente pues tendrías que ayudarte efectivamente de la forma más profesional de estas sustancias. Entonces, tenemos que contemplar mucho estas variables. Tenemos que contemplar mucho si contamos con esas condiciones para que nuestro ciclo anabolizante sea exitoso. La estructuración en sí de los ciclos es muy diversa. Recuerden, por favor, a nuestros estimados seguidores que no existe una ciencia exacta sobre la cuestión farmacológica deportiva. Generalmente en nuestro medio es un poco ensayo-error, pero para eso tenemos que minimizar los efectos colaterales, porque se suelen dar, podrían darse los efectos colaterales. Entonces, siempre en la confección de un ciclo anabolizante debemos tener en cuenta que este ciclo debe tener dos partes muy importantes: la parte androgénica y la parte anabólica. Acá tenemos un producto muy conocido, que tiene 4 testosteronas. Seguramente muchos de ustedes saben a qué producto me estoy refiriendo. Entonces, digámoslo que dentro de la estructura de un ciclo debemos considerar algún producto que tenga alguna testosterona o derivados o un manjunje de varias testosteronas, ¿no? Como este producto. Y tenemos que tener, tenemos que tener la otra contraparte, que es la parte anabólica. Profesor, ¿y qué es eso? ¿Cómo que la parte androgénica y la parte anabólica? A mí nunca me explicaron eso ni nunca me dijeron eso. Un tema, recordemos la cuestión de biología, porque el que les está explicando es un docente de biología y química, y también tienen que entender que este deporte tiene mucho de ciencia, de pseudociencia. Entonces, ¿qué me va a dar la parte androgénica? La parte androgénica es la que te da ese carácter viril, como la testosterona no los da, como es la vellosidad, la barba, como es tener menos grasa, como es tener más músculo, como es tener más apetito sexual, como es el tema de la agresividad, como es el tema de estar, digámoslo, con más fuerza. Entonces ese es el factor androgénico. Y el factor anabólico es el factor netamente, como su nombre lo indica, de anabolismo. Viene a decir, significa la ingesta de calorías, la ingesta de alimentos que nos van a dar esa cuota de crecimiento. Crecimiento. Los dos establecen una sinergia: androgenicidad y anabolismo. Acentuación de los caracteres viriles, de la fuerza,